Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de nuestra institución y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho en esta oportunidad para poder abordar pues el procedimiento administrativo disciplinario y sancionador PAT y PAS a cargo del ponente abogado José Michel Matos Pérez, que ya se encuentra con nosotros. Comentarles que él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en derecho administrativo. Asimismo, también es especialista en análisis de impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico y estamos sumamente contentos de tenerlo nuevamente con nosotros para poder continuar pues las sesiones del diplomado y también para la certificación de manera individual del curso de alta especialización. Muy buenas noches, estimado abogado José Michel. Queda usted con el uso de la palabra. Muchas gracias, Pamela, por la presentación y también a los organizadores, ¿no? Por realizar este curso, que ya estamos en la tercera clase. En ese sentido voy a presentar pantalla para poder ver el PPT que hemos preparado. A ver, en todo caso me confirman si se puede ver de manera completa. Ahora sí. Si se logra visualizar. Sí, doctor, continúe, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Esta es la tercera clase de lo que vamos a ver, los procedimientos administrativos disciplinarios en la Ley de Servicio Civil. Y ahora vamos a entrar un poco a hablar de las autoridades, específicamente cada una de sus funciones, el secretario técnico, las autoridades instructoras y sancionadoras, y también como segunda instancia el Tribunal de Servicio Civil. Después vamos a hablar un poco de los tipos de sanciones que se ha recogido en la Ley de Servicio Civil, ¿no? Que estas son las amonestaciones, sean verbales, escritas, la suspensión hasta por un año y la destitución. Y después vamos a tratar de enumerar las faltas, ¿no? Que están recogidas en la Ley de Servicio Civil y vamos a tratar de desarrollar algunas, ¿no? Vamos a tratar de, por lo menos en esta clase, desarrollar la mayoría. No, si no terminamos, tenemos la siguiente clase el día de mañana, ¿no? Para poder terminar. Y finalmente el último tema que recogeríamos sería que lo que es el recurso impugnatorio o el procedimiento recursivo, donde vamos a ver cuál es el procedimiento para poder impugnar aquellas resoluciones donde se sancionan a los servidores públicos, a cargo, en algunos casos, a cargo del Tribunal del Servicio Civil y en otros la misma autoridad, ¿no? Pero vamos a ver ahí las diferencias entre la amonestación escrita y la suspensión. Entonces comenzamos el procedimiento y las autoridades de la Ley del Servicio Civil. Por ejemplo, una de las autoridades que forma parte de todo el procedimiento administrativo disciplinario es la Secretaría Técnica, ¿no? Que apoya en todo lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. Ahí debe decir PAC en vez de decir PAS. Entonces, ¿cuál es su función, ¿no? O qué conforma la Secretaría Técnica, ¿no? Primero, es una autoridad que puede ser contratada de manera directa para este cargo o puede ser asignado a un servidor, ¿no? Y se le encomienda esta función de secretario técnico. Asimismo, también tiene que realizar estas labores con objetividad y neutralidad, porque si tuviera, por ejemplo, un tipo de vínculo, amistad o enemistad con algún servidor que va a ser investigado, debería inhibirse de ese procedimiento para que se asigne a otra persona para ese caso en concreto y realice esta función. Ahora, ¿cuál es la función o qué función realiza la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica hace las veces de investigación, es decir, en los procedimientos sancionadores, antes de iniciar un procedimiento sancionador tenemos que constatar presuntos hechos, recopilar pruebas, indagar, solicitar informes, solicitar audiencias a fin de que las personas puedan declarar los hechos que supuestamente. Entonces, el secretario técnico de oficio investiga, pero también puede ser que a pedido de una denuncia de parte de un tercero, también puede accionar esta etapa de investigación, ¿no? A diferencia de oficio, cuando se toma conocimiento de un incumplimiento en materia de la ley de servicio civil, el secretario técnico realiza esta investigación de oficio y su producto, que es un informe de precalificación, puede terminar en dos sentidos. Uno, recomendando que se inicie un procedimiento disciplinario a un servidor determinado o a varios servidores determinados, o también podemos ver que esto deriva de una denuncia, ¿no? Y en el caso de la denuncia ya hay un tercero que le informa sobre algunos incumplimientos, presuntos incumplimientos, a la Secretaría Técnica.
Entonces, en esta etapa, ¿no? Ya que también propiamente es de oficio de la propia administración, pero hay un partícipe que es el denunciante, ¿no? Y en esta etapa el denunciante se le tiene que informar, digamos, en los actos. El primero es que se ha recibido su denuncia y hay elementos que permitan investigar al secretario técnico, que son materias de incumplimientos en la ley de servicio civil. Porque puede haber otro tipo de incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, que no sean competencias dentro del marco de la ley de servicio civil, y probablemente en esas situaciones el secretario técnico tendría que informar al denunciante que deriva su denuncia a un órgano competente que no fuera este órgano, ¿no? Dado que los hechos que está denunciando probablemente puedan ser vistos en otra área. Por ejemplo, si le denuncian al secretario técnico que no se le pagó la gratificación a Juan Pérez, eh, probablemente es un incumplimiento de un conjunto de normas, ¿no? De un servidor bajo el régimen 728, pero el secretario técnico no tiene competencia para fiscalizar ello, ¿no? Lo que sí tiene competencias es en el marco de la ley de servicio civil cuando los servidores incumplen estas disposiciones. Probablemente en ese caso el secretario técnico derive esta denuncia a la SUNAFIL para que la SUNAFIL califique esa denuncia. Y en esa derivación el secretario técnico informará al denunciante que se ha derivado su denuncia al órgano competente para que la califique, ¿sí? Entonces eso también puede realizar. En esta denuncia yo les decía, ¿no? El secretario técnico informa, recibe, comunica, ¿no? Que la denuncia está siendo investigada y al final también comunica al denunciante el resultado de las investigaciones, ¿no? En este caso puede informarle que su denuncia, ¿no? Digamos, ha generado como producto un procedimiento disciplinario, ¿no? A través de un informe de precalificación, o también le puede informar que en este informe se ha archivado la denuncia, ¿no? Porque no hay elementos que permitan, en todo caso, continuar o recomendar un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, esas comunicaciones también se le hace al denunciante. Ahora, el denunciante colabora con la Secretaría Técnica, no es parte, por eso les decía, sino informa, pero dentro de esta información da elementos que permitan en todo caso a la Secretaría Técnica poder investigar, ¿no? Y su participación termina, por lo menos en esta etapa, con la comunicación por parte del secretario técnico. En el procedimiento sancionador, el denunciante no participa, no solo participan las autoridades con el servidor que presuntamente ha sido imputado. Ahora, dentro de ello, el secretario técnico puede proponer en este informe iniciar disciplinario o no iniciarlo. También coordina con cada una de las autoridades. Es decir, el secretario técnico, desde que inicia su investigación en esta etapa, también no concluye en ello, ¿no? Sino participa también en la parte del procedimiento sancionado, no como autoridad, pero sí en apoyo técnico a las autoridades instructoras y sancionadoras, ¿no? Dentro del procedimiento sancionado de primera y segunda instancia. Y claro, en segunda instancia, normalmente cuando son amonestaciones escritas. En el caso de suspensión o en el caso de destitución, normalmente quien va a resolver estos casos va a ser el Tribunal del Servicio Civil. Ahora también da un soporte jurídico, custodia el expediente. Esto es importante porque todo el expediente que se va formando desde la investigación y el procedimiento sancionador lo resguarda el secretario técnico. Elabora los actos de trámite, que serían, digamos, las notificaciones, las solicitudes de informe, o solicitud de información adicional al área de recursos humanos. Normalmente el área de secretaría o este órgano de secretaría técnica está adscrito a la Oficina de Recursos Humanos y puede declarar, como les decía en el informe, no al lugar o no iniciar, digamos, un procedimiento de sancionado propiamente o procedimiento administrativo disciplinario como tal, ¿no? Ahora, en esta actividad preparatoria, ¿no? Es una primera investigación preliminar por parte del secretario técnico, por ejemplo, ¿no? Si le comunican o toma conocimiento que hay un servidor que llega de manera reiteradas, ¿no? En reiteradas veces llega tarde. Entonces, el secretario técnico, si ese hecho es denunciado, él puede, digamos, saber o conocer quién es. Podría, por ejemplo, para esta actuación, poder solicitar las marcaciones de ingresos y salidas en el periodo que ha sido denunciado, pero también adicional podría solicitar a la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, si ha habido alguna solicitud, ¿no? Aprobada por el jefe inmediato de permisos de llegar, ¿no? De llegar tarde en esos días.
y si estuvieron aprobadas, ¿no? Porque la sola marcación no, para mí no sería suficiente, ¿no? Sí, sí constato que llega tarde, pero probablemente esa marcación debe ir de la mano con corroborar si no ha habido, por ejemplo, solicitudes de, digamos, de poder compensar o en todo caso justificar por qué llegó tarde, ¿no? Entonces esto le permite en todo caso al secretario poder evaluar, ¿no? Entonces acá viene la primera, la precalificación, ¿no? Entonces este hecho lo va, digamos, tiene que tener un elemento de congruencia, ¿no? Es decir, yo si denuncio, o mejor dicho, si yo estoy corroborando, estoy constatando el hecho, ¿no? De que ha llegado tarde, probablemente la tipificación sería, ¿no? La tardanza, ¿no? Haber llegado. No le podría a esta situación o a este hecho corroborado, porque ya por lo menos tengo elementos para poder iniciar un disciplinario, no podría señalar una tipificación distinta, es decir, no podría decir esto lo tipifico como inasistencia, ¿no? Porque realmente llegó, solo que llegó tarde, ¿no? Y llegó en tales días. Entonces, esta precalificación le permite también al secretario técnico poder proponer qué tipo de falta, ¿no? Ha realizado el servidor. Por ejemplo, si antes de este inicio de esta precalificación el servidor no había llegado tarde y no tenía ningún tipo de sanción por esta conducta, probablemente sea su primer procedimiento disciplinario que le van a realizar y entonces podría merituar que esto puede dar para un tema de una amonestación escrita, ¿no? Entonces hace una precalificación, una evaluación propiamente. Asimismo también hace los trámites de abstención, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya voy a identificar que es una amonestación escrita y es probable que el secretario, la autoridad instructora sea el jefe inmediato del servidor? Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos observando que el jefe inmediato tiene cierta enemistad o amistad, ¿no? Por ejemplo, que se observa, ¿no? Entonces probablemente haya un sesgo y la misma autoridad, ¿no? Solicite, ¿no? El trámite de abstención, probablemente. Entonces se tiene que designar ahí a otra autoridad, ¿no? Que ya no sea este jefe inmediato, pero que él va a hacer las veces para que pueda iniciar como autoridad instructora. Y aquí también se pueden dar las posibles aplicaciones de medidas cautelares. No es común, ojo, que en la etapa de preparatoria o etapa de investigación que realiza la Secretaría Técnica se emitan medidas cautelares, pero la Ley de Servicio Civil en su artículo 96, ¿no? Específicamente el numeral 96.2, nos dice, ¿no? Que excepcionalmente cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecta gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La validez de dicha medida está condicionada al inicio del procedimiento. Entonces, las medidas de cautelares, ¿no? A diferencia de las que se llevan en el proceso judicial, normalmente buscan que el tiempo que va a determinar un procedimiento, ¿no? Que es lo que nos va a tomar hacer todo un procedimiento hasta la sanción, no ponga en riesgo ciertos intereses o bienes de la institución. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si se constata que un servidor realiza, ¿no? Actos, por ejemplo, de información que resguarda la entidad y la comienza, digamos, a socializar o la está con un fin, digamos, particular, ¿no? Entonces, probablemente si se le inicia la investigación y el procedimiento disciplinario, él estando en su puesto, puede haber una mayor afectación de documentos o si se toma conocimiento que un servidor ha destruido documentos, ¿no? Entonces, para, digamos, buscar que no se sancione a determinados servidores o funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ahí estamos identificando que hay un servidor que ha puesto en riesgo, peligro, ha hecho un incumplimiento muy grave, ¿no? Y que probablemente va a ser despedido, ¿no? Porque se tiene los medios de prueba, hay esta persona custodiaba los bienes, fue la última persona que tenía y probablemente bajo su cadena, digamos, de custodia de los medios de prueba, él era la única persona que tenía acceso, ¿no? Y desaparece, ¿no? Entonces ahí, antes del inicio del procedimiento disciplinario, en esa situación se puede, ¿no? A pedido, digamos, del secretario técnico, se le puede solicitar una medida cautelar. ¿Y cuál sería la medida cautelar en esa situación? Que el servidor
ya no realice prestación efectiva a favor de la entidad, pero tiene que salvaguardar esta medida que a pesar de que ya no va a realizar una prestación, es decir, hay una licencia y esta licencia o suspensión tiene que ir de la mano con garantizando, digamos, la remuneración. Entonces va a ser una licencia con goce. Entonces nos dice la norma que se le puede dar esta suspensión o esta medida cautelar, licencia sin goce, es decir, ya no puede ingresar a las instalaciones de la entidad, pero está supeditada al inicio del procedimiento disciplinario. Es decir, esta licencia con goce, ¿no? Donde se le resguarda estos derechos de alimentación, que es la remuneración, va a permitir a la autoridad poder resguardar estos bienes jurídicos o ponerlos, digamos, a buen recaudo. Y adicionalmente, esta medida tiene que ir de la mano con un inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Yo le decía que no era común, pero la norma le permite, ¿no? En todo caso, poder disponer estas medidas cautelares. Ahora, las medidas cautelares, normalmente, ¿no? Lo más común es que quien las disponga sea la autoridad instructora, ¿no? Esta es una excepción. Ahora, en el instructor sí vamos a ver las medidas cautelares que él dispone, que normalmente es una de estas, es la licencia con goce, ¿no? Y la otra es que el servidor se ponga a disposición, digamos, de la Oficina de Recursos Humanos, donde se traslada al trabajador de su prestación, digamos, en su unidad donde está asignado y se traslada a esta unidad y va a realizar labores hasta que concluya el procedimiento. Ahora, las medidas cautelares van de la mano con el principio de razonabilidad. Es decir, si hay elementos que permiten en todo caso a las autoridades poder analizar la gravedad de una falta, entonces es probable que le dé este tipo de medidas, ¿no? No sería razonable que yo cuando le inicie a un servidor un procedimiento por amonestación escrita, le dé una licencia con goce, pues no tendría sentido, ¿no? Porque el resultado al final va a ser una amonestación. Probablemente ahí la autoridad ha hecho una medida no proporcional, ¿no? Entonces, incluso podría ser incluso investigación. Imagínense, inicia un procedimiento disciplinario a un servidor que probablemente termine el procedimiento en amonestación escrita, o se inicia como amonestación escrita y al final termine en archivo, ¿no? Pero realmente lo que se buscó era darle licencia con goce para que, como una medida, ¿no? Para que esté casi todo un año no laborando, ¿no? Entonces podría incluso haber responsabilidad de las autoridades, ¿no? A la hora de implementar, porque al fin y al cabo, lo que también se resguarda, ¿no? Es una prestación efectiva del servidor, ¿no? Que va de la mano, digamos, con el desarrollo idóneo o adecuado del presupuesto público, ¿no? Que es en este caso el pago de las remuneraciones de los servidores. Entonces, en esos casos, no iría una medida cautelar, ¿no? En caso de amonestación escrita. Por ahí podría ser, ¿no? En las suspensiones con el traslado, pero en este caso de sanciones leves que solamente dan este nivel, lo recomendable es que no se emitan, ¿no? Ahora, las medidas cautelares que yo les decía, ¿no? Tienen esta finalidad, ¿no? Resguardar que el procedimiento que puede generar, ¿no? El tiempo que le tome a la autoridad poder sancionar al servidor no vaya a afectar otros bienes. O sea, hay dos tipos de medidas cautelares que reconoce la ley de servicios civil: el traslado del trabajador y lo pone a disposición de recursos humanos, o la licencia con goce hasta que concluya el procedimiento. En cualquier momento, la autoridad instructora o la autoridad sancionada, cuando ya esté en fase sancionadora, pueden modificar la medida cautelar. Por ejemplo, yo inicio un procedimiento de destitución, pero en los descargos me dan elementos que me permiten identificar que el servidor no es el responsable, sino es otro servidor, ¿no? Entonces, yo tendría que modificar esa medida, ¿no? Y es más, si yo como autoridad instructor emito un informe de archivamiento, tendría que solicitar también la modificación de esa medida porque ha habido elementos que han permitido demostrar, o en todo caso, que no se haya demostrado la responsabilidad del servidor público, ¿sí? Ahora, los órganos, ¿no? Ya hemos hablado ahorita de la Secretaría Técnica que se encarga de la investigación, de actuar, de poder, digamos, iniciar todo lo que es la investigación previa al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y en esta parte tenemos, ¿no? A las autoridades, ¿no? Yo les decía, en los casos de tipos de sanciones que se puede iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, pueden ser tres.
amonestación escrita, suspensión y destitución. No se puede, ojo, crear un nuevo tipo de sanción. Las sanciones ya están regladas. Y de acuerdo al tipo de amonestación o sanción, disculpen, vamos a tener distintas autoridades. Por ejemplo, en el caso de amonestaciones escritas, el órgano instructor es el jefe inmediato, ¿no? Y el órgano sancionador también es el jefe inmediato. Probablemente aquí me digan, José, la clase pasada analizamos los principios del TUDLPA porque la propia ley de servicio civil señala que estos principios son aplicables, pero acá hay una temperación, ¿no? La pregunta es por qué se afecta el principio de debido procedimiento estableciendo que la misma autoridad realice la instrucción y realice la sanción. Probablemente porque la amonestación es de un nivel muy leve, ¿no? Es escrita, tiene ese nivel. Entonces lo que se ha buscado, en todo caso a través de la ley de servicio civil, aplicar o atemperar este principio de debido procedimiento y por lo tanto es la misma autoridad la que puede instruir y sancionar, ¿sí? Y claro, quien oficializa la sanción en un caso de amonestación escrita es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Y como segunda instancia, para poder apelar, ¿no? Yo apelo a la amonestación escrita, la segunda instancia sería el jefe de recursos humanos. En los casos de suspensión, el órgano instructor sigue siendo el jefe inmediato del presunto infractor, es decir, si yo trabajo para la dirección de supervisión, el director, ¿no? Directamente puede ser mi jefe inmediato, pero si dentro de esta dirección hay otras subdirecciones, por ejemplo, está la subdirección de supervisión, ¿no? O la subdirección de evaluación, y yo trabajo debajo de esta subdirección, mi jefe inmediato no va a ser el director, sino es el subdirector. Entonces te dice, oye, el jefe inmediato del servidor instruye, ¿no? Es el órgano instructor. Y el órgano sancionador en estos casos no va a ser el jefe inmediato del instructor, sino va a ser el jefe de recursos humanos, ¿no? Y aquí oficializa la sanción también el jefe de recursos humanos, pero ya acá cambiamos un poquito, ¿no? En la segunda instancia ya no es la entidad la que resuelve estos recursos, sino es el tribunal, ¿no? Que forma parte, claro, del sistema del procedimiento administrativo disciplinario, pero es una autoridad distinta, digamos, a la entidad. Y en los casos de destitución ya no instruye el jefe inmediato, sino el jefe de recursos humanos, y el órgano sancionador es el titular de la entidad. Y claro, cuando hablamos del titular de la entidad, por ejemplo, ¿no? Uno piensa, el titular de la entidad es el máximo representante de esa entidad. No, ya Servir ha señalado que el titular de la entidad debe ser interpretado, ¿no? A la luz, digamos, de la máxima autoridad administrativa. En todo caso, el titular de la entidad sería un sinónimo del gerente general. Entonces, en los procedimientos sancionadores, yo puedo señalar que el titular de la entidad es el gerente general y él es el que va a ser la autoridad sancionadora para los casos de destitución. Y claro, él oficializa la sanción y en este caso también el Tribunal de Servicio Civil es la segunda instancia. Entonces aquí, más o menos en este cuadro, hemos querido señalar, ¿no? Quiénes son los órganos instructores dependiendo del tipo de sanción, también las sancionadoras y quién es la segunda instancia. Ahora, pasemos un poco al procedimiento administrativo disciplinario. Yo les decía que el procedimiento administrativo disciplinario tiene una etapa previa, ¿no? Una etapa de investigación a cargo del secretario técnico. El secretario técnico hace una precalificación de los hechos que ha podido investigar y emite un informe. Ese informe se traslada a la autoridad instructora dependiendo del tipo de sanción, si es amonestación, suspensión o destitución. Ahora, el procedimiento disciplinario inicia con la imputación de los cargos, ¿no? Donde la autoridad instructora ha hecho suyo el informe de precalificación, lo ha valorado y ha señalado que sí, pues, ¿no? Da para iniciar un procedimiento disciplinario. Ahora, la imputación o el inicio del procedimiento sancionador puede ser a través de carta, oficio o resolución, no hay problema. Hay aquí, esta etapa de inicio va de la mano con el principio de informalismo, ¿no? Lo que sí es importante que cuando se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, la fase instructora notifique a los administrados los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan ser constituir y la expresión de las sanciones que en su caso se le podían imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y las normas que atribuye a tal competencia. Por ejemplo, si yo ya imputo, en todo caso, suspensión al servidor público en la imputación de cargos, más adelante, en la fase sancionadora, yo no podría señalar la destitución, ¿sí? Porque tiene que tener congruencia, no solamente en los hechos y en la tipificación de la falta,
sino también tiene que haber congruencia con lo que se está recomendando como sanción, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Lo que sí puede hacer una autoridad es, en vez, digamos, de sancionar de manera mayor, es decir, oye, acá hay una suspensión, yo lo que sí puedo hacer es archivar o atenuar por algunos elementos de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, si por ahí me pedían suspensión, yo puedo valorar algunos elementos de la falta o de la falta cometida y ver o analizar que esto no da para una suspensión, pero sí da por una amonestación. Ese análisis sí es válido, ¿no? Lo que en ningún caso se podría proponer una falta mayor, ¿no? De destitución disculpen, de suspensión a destitución o de amonestación a suspensión. Ahora, eh, notificado ello, el administrador tiene 5 días, o en este caso el servidor tiene 5 días para poder ejercer sus descargos. Ahora, pasado estos 5 días, ¿no? Con los descargos presentados o sin ellos, la autoridad instructora, ¿no? O en este caso el órgano instructor, puede emitir el informe final. Pero también en esta etapa, ojo, como su nombre lo dice, órgano instructor, puede instruir, o sea, por ejemplo, si por ahí hay elementos que le permita a la autoridad instructora poder constatar los hechos que se le han imputado y que probablemente en la fase de investigación a cargo de la Secretaría Técnica no se realizó, yo puedo instruir. Lo que sí no puedo, ojo, es incorporar hechos nuevos. Los hechos ya están precisados al momento de la imputación de los cargos. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es los medios de pruebas para constatar si ese hecho sí merece ser sancionado o si ese hecho realmente no le es atribuible al servidor, ¿sí? Entonces ahí esto es una facultad que tiene la autoinstructora, ¿no? Y tiene, digamos, que realizarlo en estas situaciones para poder constatar que hay o no responsabilidad del servidor. Ahora, con los descargos o no, lo que tiene que hacer la autoridad es emitir un informe, ¿no? Si hay descargos, ojo, el informe tiene que desvirtuar cada uno de los descargos, ¿sí? No puede decir, oye, presentó descargos, bueno, gracias, y hacer ¿no? Simplemente hace su análisis. No, tiene que desvirtuarlo porque la fase instructora hace esa evaluación. Si bien emite un informe final que todavía no establece un acto que pueda afectar directamente al servidor, pero sí hace una recomendación. Y en esta recomendación el informe puede declarar continuar con la sanción o puede declarar que se recomiende el archivo del procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, acá también puede suceder dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa si se emite el informe y se presentan los descargos, pero no se presentan en los 5 días, sino el servidor lo presenta en el día 6 o 7? Y el informe final dice, como se presentaron después de los 5 días, entonces, y yo emito el informe después de un mes, no los valoro y hago mi análisis, ¿no? Entonces, aquí podríamos estar viendo que realmente la autoridad instructora no está cumpliendo su función. Porque estos 5 días hábiles de presentar los descargos son días no perentorios, ¿no? La norma no señala estos plazos como perentorios, es decir, que se extinga o precluya, pasados esos plazos, que ya el servidor no pueda presentar sus descargos. Ojo, los puede presentar, y si en ese momento todavía no hay un informe final, ¿no? Entonces la autoridad puede valorarlos, o debe valorarlos, mejor dicho, ¿no? Porque lo que se busca acá proteger con este procedimiento son las garantías al derecho de defensa del servidor. Entonces el procedimiento instructivo tiene que ir en ese sentido. Entonces, a pesar de que se presenta extemporáneamente y todavía no se emite el informe, yo como autoridad instructora debo valorar. Situación distinta es, no presenta los descargos, yo emito el informe y posterior a la emisión de los informes presenta sus descargos. Un momento, como estos no fueron presentados y ya se emitió el informe, eso no quiere decir que haya afectado el debido procedimiento. Después, estos pueden ser valorados en su conjunto por la autoridad sancionada en la fase sancionadora, ¿sí? Ahora, algo adicional, ¿no? ¿Qué pasa? Yo les decía que si no le evalúa. Acá puede haber dos criterios, ¿no? que he identificado y que probablemente el criterio sea, ¿no? de algunos es
que como esta es una fase donde no se sanciona todavía, sino es un informe de una valoración de los hechos, entonces se puede sanear siempre y cuando la autoridad decisora, ¿no? La sancionadora, los haga suyos esos descargos y los desvirtúe en la parte de la resolución. Y otra postura, que a pesar, digamos, que se emiten los descargos dentro del plazo fuera de ellos y el informe final dice no los voy a valorar o no los valora, entonces aquí sí podríamos estar viendo una afectación al debido procedimiento, ¿no? Porque no solamente es una fase instructora que, de trámite, ¿no? Sino es una autoridad que valora, ¿no? Y que por lo tanto su deber es valorar los descargos y desvirtuarlos y emitir un informe motivado, no a un nivel de un acto administrativo como si es la resolución de sanción de la autoridad sancionadora, pero sí a un nivel que permita darle garantías al servidor público en un procedimiento administrativo disciplinario. Yo más creo más a esta postura por ser más garantista y en todo caso en una posición o en un procedimiento de recursivo se podría declarar la nulidad y solicitar la valoración, porque si no, no estaríamos viendo que la fase instructora es más una fase accesoria, innecesaria, y solamente tendríamos que contar con la fase decisoria. Y eso no es la finalidad del procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, emitido el informe final, ¿no? Este informe final se notifica a la fase sancionadora. La fase sancionadora evalúa si es que este informe final cuenta con todos los presupuestos, ¿no? Y una vez valorado ello, lo hace suyo y se lo traslada de nuevo, este es el segundo informe que se le traslada al servidor y le da de nuevo 5 días. Pero estos 5 días, ojo, ya no es para que haga un descargo escrito, sino le consulta, ¿no? Le traslada el informe final y le consulta si va a hacer uso de la palabra para ejercer sus medios de prueba o su derecho de defensa, ¿no? Entonces, en esta audiencia, donde el servidor puede solicitar y decir, sí, voy a hacer el uso de la palabra, puede ir acompañado con abogado, ¿no? En esta audiencia, donde puede el abogado expresar, digamos, los elementos de derecho y el servidor expresar los elementos de hecho. Normalmente yo recomiendo que se vaya en esta etapa en audiencia oral con el abogado porque probablemente la autoridad sancionadora recién tome conocimiento realmente de todo el caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ejercer la audiencia oral ya no me permite presentar medios adicionales para desvirtuar el informe emitido por la autoridad instructora. No, yo puedo igual. Hago mi audiencia oral, pero adicionalmente, ¿no? Por un tema complementario, puedo hacer un descargo donde señale por qué el informe final adolece de una adecuada motivación, no realizó estos elementos que permiten en todo caso señalar que no hay responsabilidad del servidor, ¿no? Entonces, yo adicionalmente a la audiencia puedo incorporar un escrito señalando, ¿no? Que no debería tomarse los elementos que señala la autoridad instructora, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el informe final dice, oye, recomiendo que se archive el procedimiento, ¿no? Porque he actuado y con los descargos he podido constatar que realmente no hay responsabilidad del servidor público, ¿no? Y en todo caso ahí, en la audiencia, obviamente, lo que van a tener que sustentar el servidor va a ser, ¿no? Fortalecer ese informe y dar algunos elementos adicionales. Y claro, ¿no? En ese sentido, el informe, dado este informe oral, dado el informe de la autoridad instructora, ya la autoridad sancionadora, ¿no? Va a tener todos los, por así decirlo, todos los elementos para poder resolver. Ahora, esta resolución, aquí ya vamos a ver si se sanciona o se archiva la imputación iniciada al servidor, ¿sí? Ahora, si la resolución es de archivo, no hay problema, ahí termina todo y por lo tanto al servidor no va a tener ninguna modificación de su situación jurídica porque no tiene amonestación, no tiene suspensión ni destitución, entonces va a seguir laborando. Y en cambio, cuando la resolución termine en sanción, ¿no? Aquí el servidor, digamos, puede impugnar, ¿no? Porque este acto realmente es una situación que afecta, ¿no? Sus derechos individuales. Entonces, esta resolución, que puede ser una amonestación, que puede ser una suspensión o destitución, tiene él la carga de poder interponer un recurso
pero el plazo es de 15 días y aquí sí la norma lo señala de manera expresa, son 15 días perentorios. Si tú presentas el recurso en el día 16, lamentablemente las autoridades te van a declarar improcedente el recurso. ¿Por qué? Porque fue presentado de manera extemporánea. Cuando la norma señale de manera expresa, ¿no? En estos temas que son perentorios, solo en esos casos se debe asumir, digamos, que la carga del administrado, en este caso del servidor, para poder interponer el recurso, vencido ese plazo, ya las autoridades pueden, digamos, declarar la improcedencia, ¿sí? Entonces, en estas situaciones, la carga, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante también en el procedimiento recursivo, la etapa de impugnación realmente es una carga para el administrador, o sea, donde él solicita accionar, ¿no? Sea por apelación a una autoridad superior o sea por reconsideración, si es que tiene prueba nueva ante la misma autoridad, que se reevalúe la decisión, ¿no? Ahora, y claro, esto lo hace porque la propia norma le impone esa carga, porque tiene que agotarla para después solicitar tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, la impugnación no es un derecho fundamental del servidor, sino es una carga que tiene que agotar para solicitar, y acá viene el derecho realmente, la tutela jurisdiccional efectiva a través de la vía judicial. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, aquí ya estaríamos señalando cómo concluye el procedimiento disciplinario. Ahora vamos a pasar un poco a la autoridad instructora, ¿no? Yo les decía que la autoridad instructora tiene dentro de las funciones, inicia el PAC, ¿no? A través de una imputación que puede estar en una carta, en un oficio, en una resolución, no hay problema. Su participación termina cuando se emite el informe, ¿no? Y este informe va a dar sus consideraciones señalando si se debe sancionar o se debe archivar el procedimiento. Se recomienda por eso sancionar o archivar. Aquí también es la primera oportunidad que el administrado puede ejercer sus descargos, ¿sí? Claro, estos descargos van a ir más a la imputación. Tiene un plazo de 15 días para emitir el informe, pues, vencido el plazo de los descargos, y puede actuar medios de prueba, ¿no? Estos medios de pruebas adicionales, pero en ningún sentido la autoridad instructora puede incorporar nuevos hechos, no. ¿No? Los hechos que ya se han iniciado con la tipificación, esas tienen que, digamos, ser congruentes. Debe ir tanto por la autoridad instructora como la autoridad sancionada en la resolución. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el caso que les decía, ¿no? de tardanzas, se imputa en la tipificación inasistencia, ¿no? Y la autoridad instructora se da cuenta ya en la etapa de emitir su informe final y dice, oye, ¿te acuerdas que dije A? No, ya no digo A, pues, no, ya no era inasistencia, realmente ahora sí te voy a tipificar por lo correcto, ¿no? Es tardanza, ¿no? Ah, pero una pregunta ahí, ¿no? Esto no estaría afectando el principio de congruencia y debido procedimiento porque yo ya hice mis descargos y mis descargos fueron por la tipificación que tú me estabas proponiendo. Probablemente ese procedimiento disciplinario tenga un defecto en la tipificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque después la autoridad me va a sancionar, oye, pero no hay congruencia, tú iniciaste con A y terminaste con B, y por lo tanto estás afectando, aparte de este principio de congruencia, mi derecho al debido procedimiento. Y es probable que la autoridad, ¿no? superior, en este caso la segunda, o el Poder Judicial, declare nulo el procedimiento y lo retrotraiga de nuevo al inicio, para que en esta oportunidad se notifique adecuadamente al servidor la tipificación, ¿sí? Y después, la autoridad instructora, yo les decía, es normal que al inicio del PAC, en el mismo PAC, se establezcan las medidas cautelares. Le puede decir, oye, esta es una destitución, como medida cautelar vamos a darte licencia con goce. La pregunta es, ¿esa licencia con goce el servidor la puede impugnar? Y entonces aquí tendría que decirle que las medidas cautelares emitidas, sea en la fase instructora o previa a la fase instructora, son inimpugnables, ¿no? No se puede impugnar. Lo que sí se puede hacer en todo caso en los descargos es solicitar el cambio o variación de la medida. Y esto va a depender mucho de la autoridad instructora y los elementos de razonabilidad que valore, ¿sí? Pero tendría que pronunciarse, ¿no? Ahora, claro, pero no se afectaría un derecho del servidor si es que le dan este tipo de medida cautelar.
yo recuerdo que alguien me señalaba, ¿no? Que podría haber un derecho a la prestación efectiva, un acto que afecta, un acto de hostilidad que afecta, por ejemplo, la dignidad, ¿no? Y yo les decía, no, porque para que estemos en una situación, por ejemplo, de afectación a la dignidad sin trabajo efectivo, pero me están pagando, la finalidad de ese tipo de actos es que tú te aburras, ¿no? Como forma de despido indirecto y tú mismo renuncies a la actividad porque te están aislando, ¿no? Situación distinta, ¿no? Acá lo que está ejerciendo la autoridad civil es el procedimiento administrativo disciplinario. Y en esta facultad lo que está observando es el debido procedimiento con sus garantías para poder, digamos, sancionar si es por destitución o suspensión. Entonces no se estaría afectando el principio de dignidad o el derecho de dignidad del servidor público. Ahora, después pasamos, yo le decía, a la fase sancionadora. Yo le decía ahí, la autoridad sancionadora recibe el informe. En los 2 días tiene que trasladar ese informe ¿a quién? Al servidor que ha sido imputado. Después le da 3 días, ¿no? Para poder solicitar el informe oral. Después le tiene que informar en los 2 días y en esos 2 días se programa el informe. Ahí tenemos el informe oral. Indistintamente se realiza el informe. El informe puede ser en las instalaciones de la entidad o también puede ser de manera virtual, ¿no? No habría problema, ¿no? A partir de la pandemia, la virtualidad ha entrado con mayor intensidad. Antes de la pandemia, yo recuerdo, ¿no? Cuando trabajaba en secretarías técnicas, incluso tenía que viajar, ¿no? Cuando hablamos de entidades, ¿no? De ámbito nacional, pero que tiene, digamos, varias instituciones en distintas regiones, ¿no? Y dentro del apoyo se tenía que viajar para poder, digamos, a la autoridad sancionadora, ¿no? Sea la gerencia general o sea, digamos, la Oficina de Recursos Humanos como órgano sancionador y se tenía que, digamos, poder, digamos, para que se pueda participar en el formulario del servidor público. Esto cambia con la implementación de las tecnologías y ahora es más sencillo, ¿no? O sea, ya no es necesario que se viaje y tranquilamente se puede hacer un MIC y recoger todo ello, ¿no? Y eso queda incluso grabado, ya está, digamos, en el archivo y se hace más sencillo porque incluso se puede transcribir automáticamente todo ello. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, claro, realizado el informe, ya la autoridad ya está presta para emitir la resolución, ¿no? Normalmente en la ley no se establece un plazo, normalmente, bueno, sí se establece un plazo máximo para poder emitir 30 días hábiles, ¿no? Dentro de esos 30 días hábiles señala la propia norma que el procedimiento, todo el procedimiento sancionador tiene que ser resuelto desde la notificación de la imputación hasta la emisión de la resolución en un año, ¿no? Que esto, si no se resuelve en ese año, probablemente el procedimiento administrativo disciplinario prescribió, ¿no? Y la prescripción genera la extinción de la facultad de poder sancionar a los servidores. Entonces yo tengo que emitir mi resolución, ¿no? De sanción antes del año que se cumpla desde que se le imputó los cargos. Claro, dice la resolución, ojo, no la notificación. La notificación puede ser posterior, pero la resolución tiene que ser dentro de ese año. Por eso, 5 días hábiles después se notifica al servidor, ¿sí? Aquí puede haber un par de problemas, ¿no? Porque si se notifica al servidor, normalmente se le va a notificar, recuerdo el tubo del LPAC. Por ejemplo, la notificación presencial, ¿no? Que es la más común, pero ¿qué pasa si por ahí el servidor sabe que le van a destituir y ya no quiere recibir o vive en un condominio y deja que nadie reciba la resolución de sanción que confirma o que señala la destitución? Entonces eso va a demorar, ¿no? Pero ya hay una resolución y con eso paraliza la prescripción, pero pongamos, ¿no? O en todo caso, hace tiempo, ¿no? Como se le dice. Entonces, en todo caso, ese acto, ¿no? Se tiene que ver el orden de relación establecido en el artículo 20 del TUDO del LEPAC. Primero es la notificación presencial, segundo es la notificación por correo electrónico, siempre y cuando el servidor haya aceptado ese medio, o también, y siempre y cuando ese medio aceptado por el servidor permite el acuse del recibo de la notificación. Por ejemplo, yo acepto en mis procedimientos que me notifiquen por mi correo electrónico, doy mi correo electrónico, pero eso no es suficiente. También en la notificación, cuando yo le notifique la carta, el servidor le tiene que decir, ¿no? Dejo constancia de la notificación o recibido, ¿no? Tomé conocimiento, ¿no?
Cualquier medio permite en todo caso dar de manera fehaciente que ha sido notificado válidamente. Si no se cumple, o sea, no se puede notificar presencial, tampoco virtual, a través de correos electrónicos u otros, entonces se le apertura ahí recién en la tercera etapa, que es el edicto, ¿no? Que es la publicación en el Diario Oficial del Peruano de la resolución con el link, donde ya supuestamente se presume que el servidor va a tener conocimiento de esa resolución y a partir de ahí ya tenemos una notificación. Ahora, la ley dice, ¿no? 10 días hábiles debería tomarle esto a la autoridad sancionadora, que se puede prorrogar por 10 días hábiles más, ¿sí? Ahora, en esta fase se hace el registro en el legajo. Yo les decía que el responsable, por ejemplo, de emitir las resoluciones, dependiendo, ¿no? Puede ser el órgano como sanción, puede ser la Oficina de Recursos Humanos, o también puede ser la Gerencia General como máxima autoridad administrativa. Entonces, en el registro en el legajo, se registra en el legajo la amonestación, obviamente escrita, la suspensión sin goce y la destitución. La amonestación verbal no se registra en el legajo porque es una amonestación que se materializa de manera verbal y que no debería generar ningún tipo de efectos, ¿no? Adicionales a ellos. Por ejemplo, yo recuerdo que había una práctica de amonestar verbalmente y dejar un acta donde dice a Juan Pérez se le amonestó verbalmente el día tal, y después lo enviaban a eso legal. ¿Ya? Ese procedimiento es un procedimiento de amonestación escrita, a pesar que diga que fue amonestación verbal, porque lo estás enviando al legajo. Entonces, alguien va a ver el legajo y probablemente va a constatar que lo han amonestado por X motivo. Entonces, eso probablemente sí pueda ser impugnado y el servidor ganar, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que la amonestación verbal sea directa en privado y ahí concluye. Ahora, cuando hablamos de la oficialización, cuando se comunica al servidor o ex servidor, ¿no? Se puede, digamos, la amonestación escrita corresponde al jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Y en el caso de la suspensión y destitución, corresponde al mismo órgano sancionador, porque puede ser en este caso la Oficina de Recursos Humanos o la máxima autoridad administrativa a través de la Gerencia General. Ahora pasemos a hablar un poco de lo que son las sanciones, ¿sí? Igual, no, igual teniendo el plazo ahí, voy a hacer una pausa y tenemos el día de mañana la última clase que ¿no? Tranquilamente vamos a terminar todos los temas. Ahora, en los casos de las sanciones, ¿no? Yo les decía que habían 3 tipos o 4 tipos de sanciones, ¿no? La amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión, la destitución, y dentro de la destitución está una sanción accesoria, que es la inhabilitación. Pero también esta inhabilitación, que parece que es accesoria, se vuelve principal solamente en los casos de procedimientos disciplinarios cuando los ex servidores, después de ese vínculo, incumplen algunas obligaciones, ¿no? Recuerdan que les decía, ¿no? Que el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece prohibiciones para los ex servidores. Por ejemplo, si yo he sido autoridad de procedimientos disciplinarios, o disculpen, procedimientos sancionadores en la SUNAFIL, yo me encargaba de ver sancionadores, y después renuncio y me voy a un estudio donde defiendo los casos que yo ya estaba viendo, ¿no? Y los estoy viendo ahora en una segunda instancia o a través de un recurso de revisión. Eso es una falta muy grave, ¿no? Los servidores no deben, ¿no? Realizar labores o funciones para aquellas personas, ¿no? De manera directa o indirecta, donde han sido partícipes de algún procedimiento que esté pendiente o que ya hayan sido resueltos por ellos, ¿no? Entonces ahí el procedimiento de ese servidor, o sea, el incumplimiento es cuando ya tiene la calidad de ex servidor. Entonces el procedimiento se le va a dar la calidad, se le inicia como ex servidor bajo ese parámetro. Y claro, la sanción ya no sería la destitución, sino va a ser la inhabilitación. Y la inhabilitación de un servidor puede ser hasta 5 años. ¿Sí? Ahora, y claro, ¿no? Situación distinta, ojo, cuando yo ya renuncio y a mí, después de mi renuncia, encuentran que incumplí alguna obligación cuando yo estaba trabajando todavía para la entidad. Es decir, oye, mira, ¿te acuerdas de los viáticos que tenía? Sí, presentó información falsa
para sustentar sus viáticos. Falta muy grave, ¿no? Incorporar información falsa para un fin particular, ¿no? Para beneficiarse, ¿no? Entonces, eso me va a dar un procedimiento disciplinario, sí, pero no por la calidad de ex servidor, sino con la calidad de servidor. Entonces me van a proponer destitución e inhabilitación, ¿sí? Entonces yo les decía en la clase pasada, ¿no? Que en esos procedimientos la figura es distinta, ¿no? Inhabilitación como procedimiento sancionador cuando ese ex servidor incumple alguna disposición del TUDEL-LPAC, y destitución con inhabilitación a pesar que no tengo vínculo, pero el hecho fue cuando todavía era considerado servidor de la institución. Ahora, también puede haber un tema de un poco de problema. ¿Qué pasa si yo ya no trabajo, ¿no? Para la entidad, renuncia igual, y me inicia un procedimiento disciplinario, sea de destitución o suspensión, pongamos suspensión? La pregunta es, oye, me van a sancionar, ¿no? ¿Y qué pasa con mi nuevo vínculo, ¿no? Porque ya estoy en otra entidad y aquí me están haciendo procedimiento disciplinario y probablemente me sancionen, ¿no? Entonces, cuando se inscriba, obviamente, en los casos de suspensión y destitución va a tener efectos con la otra entidad, ¿no? Porque es probable que ya no pueda laborar por ese periodo que ha sido sancionado. Situación distinta es en la amonestación escrita, ¿no? Si me inicia un procedimiento disciplinario con amonestación escrita y estoy en otra entidad, por más que me sancionen, no hay ningún tipo de efecto, ¿no? Pero en los casos de suspensión o destitución sí, porque en la suspensión ¿no? me van a registrar que no puedo por ese periodo laborar para el sector público, entonces tampoco no podría laborar para esa entidad en ese periodo. Igual en la destitución, que estoy inhabilitado por un periodo de 5 años. Entonces ese contrato, ¿no? Podría tener, digamos, una situación en la cual ya se pueda resolver, ¿no? Ahora, yo les decía que la administración verbal es un llamado de atención, se la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Entonces aquí estamos viendo que la amonestación verbal no lo puede hacer los servidores de, digamos, de igual jerarquía, ¿no? O uno de menor jerarquía a uno de superior. Tiene que ser el jefe, o sea, superior frente al de menor jerarquía. Ahora, la amonestación verbal no se materializa en un acto administrativo y su imposición es sin PAC, previo, por lo que no cabe interposición de recursos de apelación ni reconciliación. No se puede apelar, pues no tiene ningún tipo de efecto por eso. Para la imposición de una amonestación verbal, la levedad de la infracción debe ser mínima, excepcional y generar nulo impacto en los intereses de la entidad. Por ahí, ¿no? Pongamos, el servidor ingresó y no saludó correctamente o no saludó a todo el equipo, ¿no? Solo saludó al jefe y el resto no. Claro, por eso hay un tema de decoro, un tema de, ¿no? respeto, se le puede amonestar verbalmente, pero ¿afectó, hubo un impacto a los intereses de la entidad? No, pues. A ese nivel no. La reserva de la sanción impediría evaluar la reincidencia. Entonces, por lo tanto, oye, no puedo evaluar en estos casos, oye, no saludó 2 o 20, no, una amonestación verbal y no puede haber utilizarse esto más adelante como reincidencia, como sí se puede utilizar en los casos de amonestación escrita, ¿no? La autoridad instructora no tendrá por qué conocer la imposición de una amonestación verbal. La naturaleza jurídica de la amonestación verbal impediría la existencia de un registro. Entonces, no se puede hacer un acta, no se puede emitir registro, no se puede tener, digamos, una relación de amonestaciones verbales de A o B servidor. Y por el principio de proporcional, la autoridad sancionada podría considerar que lo que corresponde es imponer una sanción de amonestación verbal. Aquí algo muy interesante, porque incluso en los procedimientos sancionadores que concluyen, ¿no? De, pongamos, amonestación escrita, suspensión, dice, oye, la autoridad sancionadora podría considerar que lo que corresponde es imponer una sanción de amonestación verbal. Podría hacerlo. No es lo recomendable, pero, porque normalmente en estos casos debería archivar, pero se le puede facultar a ello. Después viene la amonestación escrita. Aquí hay una amonestación escrita, pero siempre y cuando con previo procedimiento administrativo disciplinario. No puede haber o existir amonestación escrita sin previo procedimiento. Esta es impuesta normalmente o debe ser por el jefe inmediato previo procedimiento. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos, opinada a sus veces, y la apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos. ¿Después de cuánto tiempo se puede solicitar el retiro de una sanción de amonestación escrita de legajo personal?
Bueno, la ley de servicio civil ni su reglamento han previsto plazos, ojo, para el retiro de la sanción de amonestación escrita registrada en el trabajo. Es decir, si a mí me amonestan, ¿no? De manera escrita y agoto los recursos en el ámbito administrativo, ¿no? Los resuelve recursos humanos y dice, oye, infundado tu recurso, probablemente esa amonestación va a estar registrada en mi legajo y no desaparezca, ¿no? La única forma que desaparezca es que me den la razón a nivel, digamos, recursivo o agotado esta etapa, me pueda ir a la vía judicial y en la vía judicial demostrar que, ¿no? El juez puede declarar o solicitar o requerir a la autoridad administrativa que esa, ¿no? sanción se quite del legajo, ¿no? Porque se ha demostrado en el proceso judicial que no hay responsabilidad del servidor, ni siquiera de un tipo de amonestación escrita. En el caso de suspensión, la suspensión es sin goce de remuneraciones de un día hasta 12 meses, ¿sí? El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, y la apelación es resuelta ¿por quién? Por el Tribunal del Servicio Civil. Ahora, ¿se pagan las remuneraciones dejadas de percibir por el servidor durante el periodo suspendido si la resolución de segunda instancia es declarada nula? La respuesta es no. O sea, si bien el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? declara nula la resolución, por ejemplo, oye, declaro nula la resolución porque la resolución que sanciona por suspensión adolece de una motivación. Oye, pero desde que me sancionan hasta la resolución del tribunal, probablemente pasaron 3 o 4 meses y la suspensión que tuve era de un mes. Entonces, como el recurso, la interposición de los recursos no suspenden la sanción, probablemente mi sanción ya se consumó. Y como declaran nulo, y en esa nulidad, cuando analiza la autoridad sancionadora, dice, oye, archivo, ¿no? O sea, porque probablemente sí, pues no correspondía y bajo estos elementos le doy la razón al servidor. La pregunta es, ¿me tienen que reconocer ese mes de que no trabajé no, por el cumplimiento de la sanción, porque los recursos no tienen efectos suspensivos? La respuesta es no. Lo que puede hacer aquí el servidor y lo que normalmente comúnmente hace el servidor, es demandar por indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Esto es un proceso donde es común, ¿no? En estos casos, donde después se archiva, ¿no? Y ha habido una sanción de por medio, en algunos casos 2, 3, 4 meses, ¿no? Y probablemente en esa indemnización le correspondan, ¿no? las remuneraciones, ¿no? como el lucro cesante, las remuneraciones dejadas de percibir, y por ahí también, ¿no? podría ser algunos elementos adicionales, el daño emergente, el daño moral, si es que lo hubiera, ¿no? Y que le permita en todo caso poder señalar un monto mayor, ¿no? aparte de las remuneraciones dejadas de percibir. Y este caso, obviamente, lo puede ganar tranquilamente, ¿no? Porque ya están, o sea, en la parte administrativa ya le han dado la razón que no al responsable. Ahora, profesionales suspendidos. Los profesionales suspendidos del ejercicio de su profesión por su colegio profesional respectivo se encuentran prohibidos de ejercer las funciones propias de la profesión cuyo ejercicio han sido materias de sanción. Aquí también, y ya entrando un poquito a la destitución, vamos a encontrar que con la sanción de destitución se concluye el vínculo entre el servidor y la entidad pública. La destitución es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobado por el titular de la entidad, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad y la apelación es resuelta por el tribunal. La destitución declarada nula o injustificada por el Tribunal de Servicio Civil o el juez otorgará al servidor civil el derecho a solicitar el pago de una indemnización o la reposición, ¿sí? O sea, obviamente puede ir por cualquiera de las dos. Es nula la destitución que se fundamenta en discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Ahora, la inhabilitación, ¿no? Yo les decía, cuando es una destitución, la accesión es la inhabilitación, o cuando eres ex servidor e incumples posteriormente alguna disposición del tubo del LEPAC, ¿no? La inhabilitación es una sanción que se determina que el servidor quede impedido de prestar servicios o vincularse al Estado,
no solo a la administración pública, sino a cualquier puesto, carrera administrativa, confianza, funcionario, directivo, entre otros, en cualquier poder del Estado. El servidor civil que se encuentre en este supuesto no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de 5 años, contados a partir de que la resolución administrativa que causa Estado es eficaz. La inhabilitación se impone como sanción principal y como sanción accesoria a la sanción de destitución. Como la sanción principal solo se impone a los ex servidores civiles por faltas en el artículo 260. Ahora, cuando a mí ¿no? me destituyen, ¿no? Como yo les decía, ¿no? La destitución tiene un efecto inmediato, ¿no? Y su causal, digamos, accesoria o el accesorio es la inhabilitación. Entonces, si yo apelo, yo igual sigo destituido y se va ejecutando, ¿no? Ya no tengo vínculo, ya no me pagan, ¿no? Pero la inhabilitación todavía no la registran hasta que sea resuelta el recurso administrativo. Una vez que es resuelto y no me dan la razón a mí como servidor, ya lo escriben, ¿sí? Y se computa estos periodos de 5 años, que no puedo yo ingresar a la administración pública en ningún puesto, ojo, de la administración. Ahora, pasamos a las faltas en la ley de servicio civil. Bueno, viendo el tiempo ahí, probablemente no nos alcance para poder resolver todas, pero voy a tratar en los minutos que quedan, ¿no? Hablar de las faltas, ¿no? Que están desarrolladas en la ley. Y el día de mañana, creo que tenemos programado a las 6, vamos a tratar de terminar ahí las faltas y hablar ya del último tema, que es el recurso ¿no? El proceso recursivo. Ahora, por ejemplo, acá vemos algunas faltas en imágenes, ¿no? Por ejemplo, que incluso también pueden ser faltas disciplinarias, pero que también pueden ser propias del tipo penal, ¿no? Entonces aquí las faltas disciplinarias han sido recogidas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento. El procedimiento de la Ley de Servicio Civil será también aplicable a toda falta administrativa creada por el legislador en normas con rango de ley. Los tipos de faltas son 3: leves, graves y muy graves. Las faltas leves pueden estar desarrolladas ¿dónde? En el reglamento interno de los servidores. Es decir, las faltas graves y muy graves están tanto en la ley como en el reglamento de la ley de servicio civil. Y es transversal, indistintamente sea 276, 728 CAS. ¿Sí? Ahora, esas faltas, ojo, solo dan para ese tipo de sanciones. Si tú quieres sancionar por faltas leves, o sea, si una entidad quiere sancionar por faltas leves, tiene que regularlas, ¿dónde? En el reglamento interno de los servidores, es decir, en el RIS. ¿Qué pasa si no tengo desarrolladas esas faltas, ¿no? Y no están incluidas en mi RIS? O tengo RIS, pero no las incluyo. Entonces, no se puede utilizar supletoriamente las faltas establecidas en los artículos 85 de la ley y el artículo 98 del reglamento, porque se estaría, digamos, aplicando a faltas de mayor gravedad para poder sancionar por amonestación escrita, ¿sí? Ahora, las faltas graves y muy graves están recogidas tanto en la ley como en las disposiciones legales, ¿no? Por ejemplo, en la ley y reglamento, el artículo 85 desarrolla todos los tipos de faltas y el artículo 98 del reglamento también las desarrolla, ¿no? En el caso de las disposiciones especiales, por ejemplo, el artículo 85, numeral literal K de la Ley de Servicio Civil y el decreto legislativo 1410. Ahora, por ejemplo, aquí podemos ver cada una de las faltas, ¿no? Que están desarrolladas, desde la A hasta la P. Entonces, rápidamente vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta falta, ¿no? Que nos dice, son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo procedimiento administrativo. O sea, ya desde aquí, la norma nos está diciendo, oye, estas pueden causar tanto en faltas muy graves como graves. Están excluidas las leves. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. O sea, esta norma nos da a entender que es una norma de remisión. O sea, si tú incumples la ley de servicio civil o las normas del reglamento de la ley de servicio civil, entonces te podemos sancionar por un procedimiento disciplinario. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 1717-2019? Por ejemplo, sobre este literal, ¿no? Esto
implica que a efectos de imputar el referido literal debe hacerse una remisión expresa a la norma incumplida, norma que necesariamente debe encontrarse contenida en la ley o su reglamento general, pues no resulta posible concordar el referido literal con el incumplimiento de normas contenidas en otras leyes. Es decir, yo no podría aplicar esta disposición señalando que se ha incumplido otro cuerpo normativo, solamente la ley y el reglamento de la ley de servicio civil. Entonces, esta norma es una norma de remisión, ¿a qué? A las faltas que están en el reglamento. Yo lo decía, en el artículo 98, ¿no? Y miren, en el artículo 98 nos señala la aplicación de sanciones disciplinarias. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 85, literal A de la ley, también son faltas disciplinarias, o sea, nos está remitiendo la literal A acá. Usar indebidamente las licencias, cuyo otorgamiento por parte de la entidad es obligatorio conforme a las normas de la materia. Incurrir con actos que atenten contra la libertad sindical. Ah, qué interesante, mira, si un servidor o un funcionario afecta la libertad sindical, es probablemente una falta que puede, digamos, ¿no? Ser de inicio un procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, ¿qué pasa si un servidor o un funcionario, ¿no? Alguien que tiene, digamos, poder, señala, ¿no? A los que están afiliando, que están constituyendo un sindicato o van constituyendo un sindicato y busca desafiliar, ¿no? Y comienza a hacer, digamos, oye, mira, si tú te desafilias, te voy a renovar el contrato, pero si no lo haces, probablemente esta semana sea tu última. ¿Incurre en actos que atenten contra la libertad sindical? Sí, incurre, y probablemente se le inicie un procedimiento disciplinario a ese servidor, ¿no? Entonces, esto es una falta, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? De la ley del servicio civil, que probablemente no lo tenga la ley de productividad ni otra norma, ¿no? Incurrir en actos de nepotismo, agredir verbal o físicamente a ciudadanos usuarios. Claro, aquí, por ejemplo, la disposición establece una norma, digamos, del servidor que brinda servicios a terceros dentro de su función. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un día domingo y el servidor público está descansando, ¿no? Dentro de su derecho al descanso semanal, se va a pichanguer y se pelea? Agredir verbal y o físicamente al ciudadano usuario de los servicios no calza en este supuesto, porque en ningún momento en esa pelea del servidor con la otra persona, esa persona no tiene la calidad, por así decirlo, de un usuario de los servicios, ¿no? Por ejemplo, el que, pongamos, ¿no? El que hace una solicitud de acceso a la información y va a las instalaciones de la entidad y pide conversar con el responsable, digamos, de ese escrito. Y en esa conversación se eleva y se agreden verbalmente, ¿no? O el servidor lo agrede verbalmente, ¿no? Ahí podría calzar. La respuesta es sí, ¿no? Porque ese ciudadano tiene esa calidad, ¿no? Adentro de un procedimiento que un servidor está, digamos, realizando. También dice, está prohibido o es sancionado disciplinariamente acosar moral o sexualmente, ¿no? Y claro, acá no te lo cierra, ojo, sea compañeros de trabajo o a usuarios, ¿no? Podría calzar a cualquiera ahí, ¿no? Entiéndase que esos tipos de actos son actos que afectan, ¿no? No solamente a la persona, sino también su dignidad. Y claro, ¿no? Esto es distinto, ojo, a actos de hostigamiento sexual que tiene una regulación especial, ¿no? Acá dice acoso moral, ¿no? O elementos, por ejemplo, que sean distintos, ¿no? O que se segreguen a las personas o servidores dentro de su área, con el objeto, digamos, de generar un ambiente hostil, ¿no? Y que puede ser, el acoso puede ser jerárquico, es decir, de una autoridad a un subordinado, o del mismo nivel horizontal, ¿no? De servidores que tienen el mismo nivel de puestos, ¿no? Entonces eso también. Por ejemplo, usar la función con fines de lucro personal, no observar el deber de guardar confidencialidad, impedir el acceso al centro de trabajo del servidor, ¿no? Entonces, esto, claro, por ejemplo, un funcionario, ¿no? Impide el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer su derecho a la huelga. Acá es algo muy interesante porque, ¿qué pasa si la entidad tiene un sindicato mayoritario, ¿no? Que representa a todos y va a la huelga, ¿no? Y dentro de ese sindicato hay afiliados que deciden
no ir a la huelga. Oye, ¿sabes qué? Yo no quiero, o sea, yo formo parte del sindicato, pero yo no voy a ejercer la huelga, yo quiero ir a trabajar. Y aquí la norma establece, oye, si alguien, sea el sindicato o el portero, ¿no? Dice, deja ingresar al huelguista, si no lo deja ingresar, probablemente esté cometiendo una falta, ¿sí? Y esto va en contradicción con las modificaciones del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Si uno lee la disposición modificada en el 2022, señala, ¿no?, que los trabajadores que ejercen la huelga y forman parte del ámbito del sindicato que va a la huelga, el empleador no debe dejar ingresar, ¿no? Y esa disposición es aplicable a, ¿no?, a los procedimientos de huelga del sector público. Entonces, ahí estamos viendo una contradicción, o sea, o lo impido, o afecto el derecho de huelga, o lo dejo ingresar afectando el derecho de huelga, pero para que no me sancionen disciplinariamente. ¿Mm? Entonces, es un tema que creo que se tiene que volver a articular esta disposición porque probablemente pueda ser inconstitucional, ¿no? Pero esto obviamente no lo analizó el tribunal en su momento. Entonces, por lo menos ahorita esta disposición está vigente, pero puede tener elementos de afectación a un derecho como es el derecho fundamental a la huelga. Claro, el servidor, por ejemplo, o el afiliado que normalmente no acata la huelga, es un elemento intrasindical, ¿no? Ya el sindicato puede sancionar, ¿no?, a sus afiliados por no ejercer, incluso los puede desafiliar, ¿no?, por un procedimiento de acuerdo a sus estatutos. Entonces también tenemos como falta incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y las demás que señale la ley. Acá hay una remisión a la norma, ¿no? Y claro, entiéndase la ley no como otras leyes, ¿no?, sino ley en sentido de la ley del servicio civil, ¿no? Y bueno, volviendo de nuevo de la norma de remisión, que era el primer supuesto, ¿no? Ya ahí también les dejo la resolución con el link para que la puedan descargar, porque en este caso se le da la razón. Y en este segundo supuesto vamos a ver, ¿no? De conformidad con el artículo 85, disculpe, no, está acá, otro tipo de falta, ¿no? La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionados con sus labores. Entonces acá ya estamos viendo que también puede ser una falta si un servidor incumple más de una órdenes del superior. Entonces, más o menos para interpretar de manera negativa, quienes no podrían estar dentro de esta disposición, por ejemplo, si alguien de mi mismo puesto, ¿no?, de mismo nivel, ordena a un servidor hacer determinada función. Oye, tú no eres mi superior, ¿no? O sea, tú no eres mi jefe, ¿no? Entonces, ¿habría esta sanción? La respuesta es no, porque tiene que ser el superior, ¿no? Ahora, otro elemento, ¿no?, en este punto, dice, debe ser reiterada resistencia, o sea, debe haber primero un mandato que haya incumplido y un segundo mandato que haya incumplido, ¿no? No necesitas más de dos, ¿no? Dice reiterada, o sea, dos como mínimo, puede ser tres o cuatro, no hay problema, pero con dos también se podría dar el supuesto, ¿no? Entonces aquí la resolución 1230-2018 nos dice, ¿no? Sobre el particular, cabe señalar que la falta en materia de análisis tiene plena vinculación con el deber de obediencia y se presenta como una garantía para la ejecución y cumplimiento de los servicios públicos. Para su configuración es preciso la concurrencia de dos elementos. Uno, de tipo objetivo, que se vincula con el accionar concreto del servidor, es decir, que sería la resistencia al cumplimiento de las órdenes que se vinculen con el desarrollo de sus funciones, y un elemento de tipo subjetivo, constituido por la persona que emite la orden resistida, que en este caso debe ser el superior del servidor. Ahora, puede ser el superior del servidor inmediato, como también puede ser el superior, ¿no?, de esa dirección, por ejemplo, ¿no? Pongamos que ustedes están adscritos a una subdirección. Tu jefe inmediato es el subdirector, pero dentro de esa subdirección hay un órgano mayor, que es el director, ¿no?, que es la dirección. Entonces, la pregunta es, si el director me señala algunas funciones que tengo que realizar y yo le digo no, podríamos estar en ese supuesto. O sea, tendría que haber una segunda orden, ¿no?, para yo, digamos, señalar que no,
o en todo caso no realizar lo pedido, que podría caer en este supuesto, ¿sí? Y esto podría dar por una falta muy grave porque se está afectando el deber de obediencia, ¿no? Ahora, claro, pero tiene que estar siempre relacionado con las labores. ¿Qué pasa si por ahí el jefe inmediato le dice, ¿no? A Juan Pérez, oye, ¿sabes qué? Vete al frente y cómprate una gaseosa. ¿Esa orden tiene que ver con las funciones del servidor? Probablemente todos me digan, no, pues, ¿no? Entonces, ¿me puedo sancionar por no haber ido a comprar la gaseosa? No podría, ¿no? Porque tiene que ser una relacionado con sus labores. O sea, a mí no me contrataron para comprar gaseosa, ¿no? Me contratan para hacer, pongamos, en el caso de los abogados, en los casos de las listas de especialistas, ¿no? Emitir informes, resoluciones, proyectos de resoluciones, entre otros, ¿no? Entonces ahí probablemente no se configure. Claro que hay un incumplimiento, pero no es un incumplimiento de este nivel, ¿no? Ahora, el tercer supuesto, y creo que por el tiempo nos vamos a quedar aquí, ¿sí? ¿Sí? Para poder en todo caso absorber algunas consultas y el día de mañana a las 6 de la tarde ya nos comenzamos donde nos hemos quedado, terminamos lo que son las infracciones y vemos rápidamente lo que son todo lo que es el procedimiento recursivo ya para ir cerrando, ¿no? La cuarta clase y también el curso, ¿no? Ahora, en este punto dice, incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de la labor. Entonces aquí hay que tener claro tres elementos. ¿Qué es acto de violencia? Cualquier tipo de agresión física propinada por un servidor. Grave indisciplina, actos que van en contra de la buena convivencia social. Y faltamiento de palabra, cualquier tipo de agresión, sea verbal, escrita o escrita del servidor, que presupone una afectación de carácter moral, tales como insulto e injuria. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo los tres elementos, ¿no? Que recoge este numeral, que nos permite en todo caso para poder tipificarlo. Yo recuerdo un caso de un procedimiento disciplinario donde se le imputaba a una servidora actos de violencia, ¿no? ¿Y cuál era el acto de violencia que supuestamente trataban de encajarlo, ¿no? En este tipo? Lo que pasa era que se había contratado a un fotógrafo para que tome las fotos, ¿no? Valga la redundancia, obviamente, para los carnets, los nuevos carnets por parte, digamos, de la Oficina de Recursos Humanos que tenía que sacarlos, ¿no? Porque ya los carnets tenían, digamos, 3, 4 años y en algunos casos ni siquiera se veía. Entonces tenían que hacer las fotos para que salga el nuevo carnet. Pero había una trabajadora, por ejemplo, que le había pedido, ¿no? En todo caso, que le digan la fecha, porque ella, digamos, le gusta cuidar bastante su apariencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las labores que ella realizaba muchas veces generaban que no estuviera arreglada, ¿no? En el sentido de que atendía pacientes, ¿no? Que eran muy difíciles y que en algunos casos tenía que darles una atención adicional en sentido de que se les tiene que tener un cuidado mayor, ¿no? Entonces, solicitó ello. Entonces, cuando le informan que todos tienen que irse a tomar la foto, ella informa y dice, que por favor le puedan reprogramar para mañana, porque el día de mañana, pueda, digamos, venir más adecuada, más arreglada para poder tomarse la foto, ¿no? Y le dicen, ¿no? Porque le gustaría que su foto institucional en el carnet salga, ¿no? Ella, como toda una servidora, ¿no? El jefe de recursos humanos le dice, ¿sabes qué? No, tómense ahora y la trabajadora ofuscada señala, ya, bueno, me voy a tomar, pero no debería ser así, deberían informarnos, ¿no? Entonces, como que presenta sus molestias. Ya, cuando se va a tomar la foto, ¿qué es lo que sucede, no? Ella tenía que marcar con lapicero y obviamente ya había habido un par de palabras por hacer, tanto por el jefe de recursos humanos, pero no, o sea, como diciendo ya su incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Justificando por qué no quería en ese momento tomarse la foto, porque quería, digamos, venir maquillada, lavada, todo esto, ¿no? Con una ropa distinta para que se pueda tomar mejor la foto. El jefe de recursos humanos dijo, no, hoy día se toma y hoy día se termina todo y mañana ya no hay nada. Entonces, ya pues, se toma la foto, pero cuando va a poner su nombre para, ¿no? Que se ha tomado la foto y todo eso, ella agarra el lapicero y el lapicero así en son, digamos, de molestia, agarra y lo pone así fuerte, ¿no? Lo pone así. Sí, listo, eso es todo lo que hace.
Entonces, y se va, pues, ¿no? A los días, ¿no? Le llega una carta de imputación señalándole falta grave, muy grave, ¿no? Por grave indisciplina, ¿no? Porque actos que van en contra de la buena convivencia social, ¿no? ¿Y cuál era el hecho? El hecho que supuestamente había generado era haber tirado, ¿no? Así lo habían puesto. Oye, le ha tirado el lapicero, así. Y esto probablemente casi le cae incluso al fotógrafo, ¿no? Este fotógrafo casi pierde un ojo, ¿no? Pero lo habían, el hecho era ese, ¿no? Está incómoda y pum, pone el lapicero así fuerte. Pero lo querían, digamos, aplicar. Entonces, se hacen la imputación y lo corren. Obviamente ese procedimiento se archivó, ¿no? Porque no tenía sentido, pero igual veía, ¿no? Esto va, ¿no? O sea, el rechazar, digamos, tomarse una foto, probablemente la incomodidad, sea parte de trabajar con personas, ¿no? Y una persona que trabaja como jefe de recursos humanos debe estar, digamos, en la capacidad de ver todas estas situaciones, ¿no? Y no llenarse tampoco de procedimientos, ¿no? O sea, entonces ahí, obviamente, probablemente todo esto se hubiera evitado, ¿no? Ya como un tema de gestión, ¿no? Si se hubieran dado las fechas previas, ¿no? Donde se iban a tomar la foto, cosa que todos los servidores ya tendrían claro, y lo que único que presentó fueron sus molestias, pues, ¿no? Entonces no da para un acto en contra de la buena convivencia social. Por ahí podría haber sido una amonestación verbal, ¿no? Pero no para utilizar este tipo de faltas, ¿no? Para hacer un procedimiento y buscar, digamos, algún tipo de, ¿no? de escarmiento, ¿no? Que a veces utilizan los empleadores en estos casos, ¿no? Que más parece una empresa privada. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la resolución 1313, ¿no? Acá, por ejemplo, se advierte que la impugnante ha incurrido en faltamiento de la palabra en agravio, este es un otro caso que verdad, en su compañera de labor. Al haberlo llamado, acá el hecho es que una compañera había señalado a su compañero, le había dicho, no, a su jefa, disculpen, Pinocha, en 2 oportunidades, lo cual constituye un insulto y una falta de respeto. Asimismo, cabe precisar que tal hecho imputado no es desvirtuado en ningún momento por el impugnante. Además, se advierte que el faltamiento de la palabra del impugnante con expresiones insultantes ha sido en alusión directa a la coordinadora administrativa, lo cual permite determinar la persona agraviada. Entonces, por ejemplo, utilizar este término, ¿no? De pinocha, que no son en ningún momento aceptados ni tampoco son graciosos, puede darte, digamos, como un faltamiento de la palabra, ¿no? Y puede ser, digamos, un procedimiento disciplinario. En este caso se dio por suspensión, tampoco no daba para un despido, pero sí se sancionaba en este caso a la servidora. En todo caso ya son 9:30. Nos quedamos, en todo caso, hasta aquí. Y si hubiera preguntas o consultas para poder absolverlas. A ver, voy a leer las del chat. Por ejemplo, Edixon nos dice, cuando no se cumple un mandato judicial, entiendo que estamos hablando de un mandato judicial que declara nulo el procedimiento disciplinario, ¿qué se debe hacer? Y en la resolución de investigación por otra sanción. Y ya, vamos a entender. A ver, o sea, ¿qué pasa si hay un mandato judicial que señala nulo el procedimiento y solicita la reposición del trabajador? Ha habido un par de casos, recuerdo, así, ¿ah? Donde se, se, se sanciona a un servidor, ¿no? Y por la vía judicial se le solicita la reposición, ¿no? Y la entidad no quería reponerlo. O sea, no es que no tenía dinero, ¿no? Porque a veces el problema está en el presupuesto. Ya, muy bien, tengo que cumplir el mandato, todos sabemos que debemos cumplir el mandato, pero no tengo el presupuesto, ¿no? Normalmente en esas situaciones, para poder cumplir el mandato judicial, la autoridad informa, ¿no? La entidad informa y dice, oye, ¿sabes qué? No tengo para ponerlo ahorita como 728, voy a solicitar presupuesto al MEF que me habilite, pero por mientras tengo un presupuesto de CAS y lo voy poniendo como CAS. No he cumplido todavía el mandato, ojo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliéndolo en un sentido no como lo ha solicitado o como ha determinado en la vía judicial, pero para ir cumpliendo, para que se vea que está honrando este mandato judicial que tiene efectos,
lo voy incorporando con esta figura, ¿no? Ya el próximo año, que tenga la partida, lo incorporo como 728 de acuerdo al mandato judicial. Ahí no habría problema porque estamos viendo la voluntad de la entidad de querer, digamos, incorporar al servidor, ¿no? De acuerdo al mandato judicial, pero hay un tema presupuestal que le impide. Entonces ahí probablemente no haya ningún tipo de sanción. El tema va a ser en la situación donde, digamos, el empleador no quiere, ¿no? La entidad no quiere incorporarlo porque dice, ¿sabes qué? Yo no lo voy a incorporar, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si en el Tribunal del Servicio Civil le dan la razón al trabajador y esa resolución administrativa la entidad la quiere impugnar? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo impugno la resolución del Tribunal del Servicio Civil y nos vamos al contencioso hasta que resuelva el juez. Yo no te voy a incorporar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Puedo dejar sin efecto una resolución del Tribunal del Servicio Civil por demandar contenciosamente esa resolución? No, no puedo. ¿Por qué? Porque esa resolución se tiene que cumplir. Por algo es una segunda instancia, ¿sí? Salvo medida cautelar. Si hay una medida cautelar de un juez que deje sin efecto la resolución del tribunal, ok, no se ejecuta. Pero si no hay, solamente yo interpongo una resolución, una demanda de contenciosa contra la resolución del tribunal, eso no suspende los efectos del mandato, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Probablemente estemos viendo un supuesto grave de omisión de funciones, pues, ¿no? Recuerden que el tipo penal recoge, ¿no? La omisión de funciones, ¿no? De los servidores de incumplir mandatos, ¿no? No solo judiciales, sino también administrativos en este caso, ¿no? Entonces, adicionalmente el tribunal también podría hacer medidas correctivas, ¿no? Normalmente los tribunales no se comen ese efecto, salvo por ahí la Junta Nacional, pero la Junta Nacional lo hizo mal también, ¿no? No analizó el procedimiento, ni tampoco las causales de imposibilidad jurídica. Pero fuera de ese caso, ¿no? El mismo tribunal también tiene competencia para ejecutar sus actos, ¿no? Medidas correctivas para poner estado anterior, ¿no? Entonces, en esa situación, podríamos encontrar que la entidad, el funcionario responsable, que en este caso podría ser recursos humanos, podría estar en un tipo penal, ¿no? Omisión de funciones ante un mandato administrativo que sí, pero que probablemente ha sido llevado al contencioso, pero que en ningún momento tiene una medida cautelar para suspender los efectos de ese mandato administrativo, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, por un lado. A ver, José Luis nos dice, si en una sanción es destitución, estaba cumpliendo ya 6 meses de destitución y declaran fundada la apelación y le dan 8 meses de suspensión. ¿Tiene que cumplir los 8 meses o ya con los 6 meses anteriores ya solo le faltaría dos que cumpla 2 meses? Claro, ahí por ejemplo, si yo tenía el mandato de destitución, ¿no? Y ya hasta que digamos, se complete, digamos, el plazo, ¿no? Ya pasaron 6 meses y recién el tribunal, ¿no? En este caso, ojo, no declara nulo, sino declara fundado el recurso y dice no debe ser destitución, debe ser suspensión por el principio de razonabilidad, ¿no? Y el tribunal mismo resuelve. Entonces, en este caso, probablemente, ¿no? El administrado, en este caso el servidor, solicite al área de recursos humanos el cumplimiento del acto administrativo, que es la resolución del tribunal. Y en esa resolución le va a decir, oye, por si acaso es 8 meses, ¿no? Ojo, que incluso esa resolución que le es más favorable al, al, al servidor puede ser impugnada en vía judicial, ¿no? Tiene todavía 3 meses para impugnarla, porque puede decir, ¿no? Para que se declare nulo todo o que declare infundado y revoque, ¿no? Y que no hay responsabilidad. Pongamos, ¿no? Así. Pero indistintamente se haga eso o no, la autoridad administrativa de ejecución, tendría que en todo caso, yo por lo menos como recursos humanos, lo que haría es esto, ¿no? Oye, ya sabes que hay un acto de los 8 meses, yo no voy a contabilizar 8 meses para adelante, ¿no? Sino, oye, ya corrió 6, simplemente faltaría cumplir 2 más, y por lo tanto se le notifica una carta al servidor señalándole que de acuerdo al mandato del tribunal, que de los 8 meses,
su ingreso de nuevo a la entidad va a ser en tal fecha. Y listo, ya con eso yo cumplí. Porque le estoy diciendo, oye, ya pasaron 6, faltan 2 todavía para que cumplas los 8 meses. Acá, José Luis, no entiendo la consulta porque dice, ¿qué diferencia hay entre nulo y juzgado? A ver, nulo es cuando hay algún elemento del acto o afectación al principio, alguno de los principios, ¿no? Y la autoridad superior declara nulo, o sea, declara nulo y lo retrotrae, los efectos se retrotraen, ¿no? Esa es la finalidad de un acto nulo, ¿no? Que no cumple con alguno de sus elementos, que puede ser motivación, que puede ser en este caso, por ejemplo, puede ser afectación al principio de una de las garantías de debido procedimiento, ¿no? Y juzgado, ahí sí no entiendo bien el término, pero entiendo que en el juzgado el Poder Judicial también puede declarar nulo, ¿no? Por los mismos elementos. Pero lo nulo, ¿no? No genera que se haya declarado fundado, es distinto, ¿no? Porque yo cuando digo nulo, es para poder señalar que la resolución adolece de un vicio que se tiene que retrotraer para poder, digamos, resolver. En cambio, cuando yo revoco, es decir, oye, acá estaba el acto de sanción y yo revoco y digo, acá no hay sanción, entonces que retorne, ahí yo estoy haciendo un acto de revocación, que es una figura distinta, ¿no? Ya no lo retrotraigo, sino yo como autoridad superior revoco la sanción y digo que el trabajador vuelva a laborar. A ver, nos dicen acá, a ver, José Valle nos dice, ¿qué pasaría en la investigación preliminar si se envía a Secretaría Técnica de PAC un hecho irregular sobre un concurso de una plaza de una vacante donde los integrantes del comité son el jefe de personal y el secretario técnico? A ver, ¿qué pasaría si en la investigación preliminar se envía a Secretaría Técnica un hecho irregular? Bueno, si se envía un hecho irregular, normal, ¿no? O sea, puede haber responsabilidades de las autoridades, digamos, que hacen concursos, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver mañana, porque hay un tipo de infracción, ¿no? Por ejemplo, acá, para no, aunque no me gusta, bueno, pero lo voy a decir ahora, pero que está. Ah, no, esta no es abuso, causas de daños materiales, no, hostigamiento, no, discriminación, no, incumplimiento injustificado del horario, actuar influir, no, en beneficio propio, no. ¿Dónde le he puesto este? Había un tipo ahí. Ahí está, la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión del servicio civil. Por ejemplo, ese tipo es específico, ¿no? Y señala, ¿no? Oye, aquellos que afecten, sean concursos internos de promoción, sean concursos externos de ingreso, pueden haber responsabilidades. Por ejemplo, le pongo un caso. ¿Qué pasa si yo voy a organizar un concurso y pongo como una cláusula y les digo, solamente pueden postular ustedes a uno de estos concursos? O sea, son 10 concursos CAS. Si tú te inscribes a uno, ya no puedes inscribirte al resto. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan ese criterio? Ah, no, es que para que postulen en la entidad, solo puedes postular un puesto. Criterio del órgano que está ahí, el comité que está, digamos, realizando estos concursos. Probablemente eso sea un acto que afecte, ¿no? La igualdad de oportunidades. No creo que sea discriminatorio porque no hay un elemento de discriminación, ¿no? De directo o indirecto, pero sí afecta el principio de igualdad. Yo puedo postular a todos los concursos, ¿no? Siempre y cuando cumpla los requisitos. No es que solamente puedo postular a uno. Por lo tanto, al no haber una razón que justifique esa diferenciación o esa forma de regulación del concurso, entonces yo puedo señalar que hay un cumplimiento por parte de estas autoridades, ¿no? Y ahí se tendría que hacer, ¿no? El procedimiento disciplinario. Claro, ahora la pregunta es si ellos calzan como funcionarios. Yo considero que no, porque podría ser ahí el procedimiento disciplinario. Situación distinta es cuando pongamos, ¿no? La máxima autoridad administrativa, ¿no? No, disculpen, el gerente general, ¿no? O el titular de la entidad, ¿no? Incumple.
pero normalmente el titular de la entidad y el gerente general están en ese tipo de procedimientos. Ah, sí, como justo José Luis dice, no, una resolución que sea declarada nula o fundada. Es eso, pues, ¿no? Que ya les había dicho. Lo nulo retrotrae y lo declarado fundado puede revocar, ¿no? O sea, y aparte recuerdo que hay un artículo en la Ley de Servicio Civil donde dice que cuando se declara fundado, los honorarios del demandante, en este caso del abogado, los asume la entidad. Entonces, es por eso que ustedes cuando revisan las resoluciones por parte del tribunal, son muy pocas las que declara fundado el recurso y le da la razón en su totalidad revocando la sanción. Normalmente son nulas, ¿no? Oye, motivación, ¿no? No motivo, ya, vuelve de nuevo a motivar estos elementos, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Dónde encuentro la omisión de funciones? Yo entiendo que están preguntando ahí por el Código Penal, ¿no? No recuerdo bien ahorita el artículo, pero si ustedes ponen delitos de la administración pública, hay un artículo, el siguiente creo, es después de cohecho creo, está el tema de omisión de funciones de los funcionarios públicos como un tipo penal. Bueno, entonces, ya no habiendo más consultas, damos por terminado el día de hoy la clase. Y el día de mañana ya nos conectamos para la clase final, donde vamos a terminar lo que son el tema de las faltas y hablar ya del último tema, que es la parte del recurso y del Tribunal del Servicio Civil. ¿Sí? Muchas gracias a todos y ya el día de mañana nos vemos a las 6. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estamos sumamente agradecidos con su persona. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Chao.